en el paciente traqueotomizado. Bueno, yo me llamo Estefanía Maidana, soy kinesióloga fisioterapeuta por la Universidad Nacional de Asunción. Tengo una especialidad en didáctica universitaria por la Universidad Nacional de Asunción. Hice la residencia en kinesiología general en el Hospital de Clínicas. Soy rehabilitadora neurocognitiva por el método Perfetti en Italia. Tengo una especialidad en fisioterapia intensiva por la SOBRATI, la Sociedad Brasileña de Terapia Intensiva de Brasil. Y tengo una diplomatura en deglución y encrucijada aerodigestiva por la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Hoy les voy a estar hablando sobre la planificación de la rehabilitación de la vía aérea superior y la función de la deglución en el paciente con cánula de traqueostomía. Este es un artículo de revisión que se publicó en la Revista Americana de Medicina Respiratoria. ¿Quiénes lo publicaron? Lo publicaron los kinesiólogos licenciados en kinesiología y fisiatría, ¿verdad? Publicaron en el 2020 el artículo. No corre Señor. la diapositiva. No corre la diapositiva, Tefi. Ahí, ¿qué tal? No. ¿No? A No. ver. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí está diapositiva número 3, ahí diapositiva número 2. Ah, genial. ¿Ahí qué tal? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, genial. Bien. Entonces, ¿se ve bien? Sí, sí. Se ve bien. Ellos son kinesiólogos, fisiatras. Uno de ellos es coordinador de la clínica de la deglución y vía aérea superior y rehabilitación deglutoria en pacientes neurológicos en FLENI, Buenos Aires, y coordinador del área de kinesiología en internación en FLENI también, en Cava. Y la otra autora es también kinesióloga de planta, está en la parte de tratamiento de disfagia orofaringia en el hospital Cava también en Argentina. Y en Posadas, en el hospital Posadas El Palmor en Buenos Aires, Argentina. Bien. El objetivo del artículo que ellos publicaron es la revisión, o sea, es una revisión narrativa, ¿sí? El objetivo fue conocer la evidencia disponible de las complicaciones por el uso prolongado de la cánula de traqueotomía sobre la función de la vía aérea superior y su posterior rehabilitación. Entonces, de ahí el nombre a planificación de la rehabilitación de la vía aérea superior y la función de la deglución del paciente con cánula de traqueotomía. Bien, lo que lleva al paciente a que se traqueotomice la patología del paciente y los diferentes tipos de cánula de traqueotomía y sus características propias hace que todos los pacientes traqueotomizados se comporten de la misma manera. Por eso debemos de organizar se comporten de diferentes maneras, ¿verdad? Por eso debemos organizar la rehabilitación desde dos puntos de vista, ¿sí? Tanto el estructural como el clínico. A la estructura llamamos la cánula y el clínico, que es la disfunción de la encrucijada aerodigestiva. Entonces nosotros asumimos que la planificación de la rehabilitación se debe abordar desde el momento en que se decide una traqueotomía. Pero debemos también asumir en el lugar donde estamos, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, no es lo mismo decidir que le vamos a hacer una traqueotomía a un paciente neurológico o a un paciente no neurológico. Entonces ahí también juega lo clínico. Para asumir, ¿verdad? La planificación de la rehabilitación se debe abordar, ¿sí? Desde el momento que se decide la tráquea. Y la cánula de traqueotomía ocasiona modificaciones tanto de la función respiratoria, influenciando los mecanismos de protección de la vía aérea, como en la producción de la voz y la función de la deglución.
Entonces eso hace que se comprometan las acciones motoras y sensoriales. Entonces la evaluación de la deglución vamos a abordar mediante métodos clínicos y estudios complementarios y la planificación del tratamiento de la disfunción deglutoria. Cuando se coloca una vía aérea artificial, se modifica esas funciones respiratorias. Entonces, eso hace que los mecanismos de protección estén alterados, como los mecanismos de la función de la tos, mecanismo de la voz, la función de la deglución, las acciones motoras y sensoriales, y la toma de decisiones en la rehabilitación debe tener un esquema eficiente. Eso quiere decir que debe ser un proceso dinámico, basado en la evaluación diaria y la planificación del tratamiento. Cuando nosotros nos demoramos en tomar decisiones, eso juega en contra la calidad de vida del paciente. Por eso debemos tener un esquema eficiente. Y nuestro objetivo inicial debe ser una rehabilitación en la deglución segura con protección de la vía aérea, para que nosotros podamos lograr una alimentación por vía oral. Y el último objetivo es la habilitación de la decanulación, la rehabilitación de la decanulación, que va a ser la retirada de la vía aérea artificial. Para que nosotros podamos tener una buena planificación, una planificación objetiva, debemos primero evaluar la disfunción. Para tener un esquema eficiente, nosotros lo que nos sugiere los autores nos recomiendan primero empezar con la evaluación. Y la evaluación debe ser por un profesional que esté entrenado y capacitado. Las evaluaciones deben ser sistémicas y diarias. Tenemos que registrar los avances y los retrocesos y tenemos que tener en cuenta al evaluar el diagnóstico del ingreso, el motivo por el cual requirió la cánula, requirió la traqueotomía, las características propias de la traqueotomía, el estado neurológico, respiratorio y nutricional del paciente. Para considerar una mejor organización, ellos dividen en dos grupos: los pacientes con patologías no neurológicas y los pacientes con patologías neurológicas o neuroquirúrgicas. Entonces, ¿qué es lo que debemos evaluar? Debemos evaluar siempre todo lo que citamos, ¿verdad? Lo más importante es la función neurológica, la función respiratoria y la función nutricional del paciente. Y luego pasamos a lo que es las evaluaciones del reflejo deglutorio, de los reflejos de protección como el nauseoso y el toxígeno. eh, Evaluamos todo lo que es el tono, la movilidad, la simetría de los músculos orofaciales, linguales y palatinos. Evaluamos la saliva y si consideramos necesario, hacemos una evaluación por imágenes, ¿verdad? Que en este caso sería la endoscopía y la videofluoroscopía. La evaluación clínica debemos realizar de modo sistémico y diario. Debemos registrar situaciones que nos compliquen la progresión en su tratamiento y los signos clínicos de aspiración, ausencia de la tos y la prueba del tinte azul en la saliva, que si nos genera un resultado positivo, quiere decir que debemos replantear nuestro tratamiento, ¿sí? Cuando dividimos nuestra población en neurológicos y no neurológicos, debemos tener en cuenta que el 40% de los pacientes presentan una disfunción en la encrucijada aerodigestiva. Ellos son los pacientes neurológicos y con ellos son los que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de rehabilitar todo lo que es el sistema de vías aéreas superior. Los pacientes con debilidad adquirida NUTI también se consideran un factor independiente de la disfunción, ¿sí? de la deglución.
Al evaluar el reflejo de glutorio, valoramos la presencia de la movilidad laringea. ¿Eso qué nos da? Nos lleva a la efectividad del trago, de su propia saliva, ¿verdad? Entonces eso evalúa el ascenso laringio. La evaluación de la aspiración de saliva se realiza con la tinción de azul en la lengua. Y si nosotros observamos signos como tinción azul en la periferia del estoma, las secreciones teñidas de azul, entonces eso nos da un test positivo para signos de aspiración. La evaluación de los reflejos protectores son importantísimos porque nos da una reacción de protección y un mecanismo de defensa. Entonces, también tenemos que evaluar. Si están íntegros, eh, ellos son los responsables de expulsar todo lo que nosotros enviamos desde la vía aérea, o sea, que no pase nada a la vía aérea inferior. Bien. Entonces también ellos sugieren que nosotros tenemos que conocer las características técnicas de la cánula de traqueotomía, el diámetro, la longitud y el material, y las características propias de cada tipo de traqueotomía. También se tiene que evaluar el pasaje de aire mediante la ocultación laringea y valorar las presiones traqueales. Se debe eh, evaluar la higiene oral, la correcta higiene oral, la correcta aspiración de secreciones orofaringeas y la correcta higiene del catéter subglótico. Si el paciente presenta degluciones espontáneas, entonces ahí yo puedo hacer el test de azul de la saliva que hablamos recién. ¿Para qué? Para progresar con el desinflado del balón de la cánula. Y una vez que nosotros logramos eso, entonces ahí valoramos las presiones traqueales. En el artículo nos da una tablita de lo que es el flujo traslaringio, ¿verdad? Que cuando, en esta anterior, cuando evaluamos el pasaje del aire mediante la auscultación, eh, entonces nosotros ahí debemos colocar un flujo de aire por catéter subglótico, colocar una válvula fonatoria o una oclusión de traqueotomía. Entonces ahí lo que hacemos es estimulamos todo lo que es la funcionalidad de la vía aérea superior. Cuando valoramos la presión traqueal, en las presiones, perdón, me pasó algo ahí. Bueno, ¿dónde me quedé? Cuando valoramos la presión traqueal es cuando desinflamos el balón, ¿verdad? Cuando desinflamos el balón, primeramente debemos tener en cuenta la higiene oral que hablamos recién. Debemos trabajar con el equipo de enfermería y con el familiar del paciente para poder enseñarle todo lo que es la correcta higiene oral o hacer una interconsulta con odontología, como para que odontología enseñe a los familiares y a enfermería si es que está en el domicilio, el correcto higiene oral. Si es que estamos en internado o en terapia intensiva, entonces tenemos que nosotros corroborar esa higiene oral antes de desinflar el CAP, ¿sí? También el correcto aspirado, como dijimos, el aspirado correcto de lo que es todo lo que es la parte orofaringia y el aspirado correcto de lo que es el catéter subglótico. Debemos realizar, ahí cuando desinflamos el CAF, nosotros vamos a realizar todo lo que es la tinción de azul que ya dijimos. Entonces, cuando nosotros vamos a teñir de azul la saliva, cuando el paciente presenta recién degluciones espontáneas, ahí vamos a teñir de azul la saliva.
Entonces, cuando hablamos del flujo translaringio, eh, el flujo de aire a través del catéter subglótico cumple una función de estimular la sensibilidad de la encrucijada aerodigestiva. Entonces, ¿qué eso nos provoca? Nos provoca el cierre glótico, la estimulación de los mecanorreceptores y la producción de la voz. Esa estimulación de los mecanorreceptores lo que nos va a estimular es la deglución. Entonces, cuando empezamos lo más temprano posible, ¿sí? Y ahí debemos de valorar la velocidad del flujo, que es la velocidad que permite generar la voz del paciente, una voz audible, que en condiciones normales nosotros presentamos entre 3 a 18 litros por minuto. Esa cánula con catéter subglótico es la que se recomienda apropiada para empezar la rehabilitación de la persona, ¿verdad? ¿Por qué se recomienda la cánula con catéter subglótico? Porque cumple dos funciones. Una es la de aspirar el contenido por debajo del balón y otra es la aplicación de aire a través de ese puerto subglótico. Bien, cuando nosotros vamos a valorar las presiones traqueales, primero evaluamos el pasaje del aire como recién estábamos hablando, mediante la auscultación laringea y mediante al colocar el flujo, como es la calidad de la voz de esa persona. Y ahí medimos con una válvula unidireccional conectada a un manómetro, medimos la presión traqueal. ¿Por qué? Porque nos va a permitir una evaluación objetiva de la presión traqueal expiratoria e inspiratoria. Entonces ahí nosotros vamos a poder decidir si usa una válvula fonatoria, si usa un tapón de oclusión total o si es que es necesario que nosotros reduzcamos el diámetro de la cánula. Lo recomendable es que la presión traqueal inspiratoria debe ser menor a 3 centímetros de agua para que nosotros podamos ocluir la cánula totalmente. Y la presión traqueal expiratoria no debe ser mayor a 10 centímetros de agua. Si es el caso, entonces nosotros podemos pedir al equipo médico cambiar la cánula a uno de menor diámetro. Entonces, si nosotros tenemos una presión de menos 3 centímetros de agua, ocluimos la cánula total, ¿sí? Oclusión total. Si nos da una presión de menos 3 a menos 10, nosotros podemos usar una válvula fonatoria. Pero si nos da una presión traqueal de mayor de 3, tenemos que disminuir el diámetro de la cánula. Y si al disminuir el diámetro de la cánula no se corrige la presión traqueal, entonces ahí debemos utilizar los estudios complementarios para poder descartar una obstrucción. Entonces, para que nosotros podamos realizar un tratamiento de las vías aéreas superiores, debemos primero realizar cuando el paciente empiece a utilizar la válvula fonatoria o el tapón de oclusión, ¿sí? Entonces, antes de empezar a rehabilitar las vías aéreas superiores, el paciente sí o sí tiene que usar la válvula fonatoria, el tapón de oclusión o esos dos. Sin antes de eso no podemos rehabilitar todo lo que es vía aérea superior. Entonces ahí nos vamos a enfocar todo lo que es la rehabilitación de la vía aérea superior. Fonoaudiología se va a encargar o se encarga de rehabilitar todo lo que es la fonación del paciente. Y nosotros todo lo que es los volúmenes pulmonares y la tos. Entonces, ¿qué recomienda utilizar el artículo? Los autores recomiendan utilizar
dispositivos de entrenamiento muscular, incentivadores de volumen y entrenamiento funcional del paciente. Acá en la foto les puse algunos entrenadores que nosotros contamos en Paraguay. El incentivador de volumen, que es el Coach 2, hay de otras marcas también, el Trishol IMT y el Trishol PIP, y el Big Breed. También existen otros tipos de entrenadores que no contamos en Paraguay, pero podemos traer por internet sin ningún problema. Según el déficit que nosotros vamos observando, es donde nosotros tenemos que ir planificando los ejercicios de rehabilitación. En todo lo que es, con respecto a todo lo que es la musculatura oral, nosotros vamos a valorar cada etapa dilutoria. Y los autores recomiendan la etapa oral, cuando hay una disfunción en la etapa oral. Entonces cuando hay una disfunción en la elevación de la lengua, entonces nosotros tenemos que empezar con los ejercicios isométricos. Cuando hay una disfunción en el cierre del velo lingual, nosotros tenemos que empezar con los ejercicios de estabilización anterior de la lengua y succión. Cuando tenemos una disfunción en la sensibilidad del pilar anterior, entonces con una estimulación térmico-táctil podemos empezar la rehabilitación. Y en una etapa faringea, cuando tenemos una disfunción en el ascenso laringio, entonces nosotros vamos a estimular el aumento de la movilidad laringea fortaleciendo los músculos suprayoides, ¿sí? En la etapa, cuando hay una disfunción en el cierre glótico, entonces tenemos que estimular la coordinación apnea-deglución y el fonoaudiólogo tiene que estimular todo lo que es la fonación del paciente, todo lo que es la parte comunicacional y vocal. Entonces, la planificación de la deglución con alimentos se tiene que tener en cuenta cuatro puntos. El estado de conciencia del paciente, el diagnóstico de ingreso, la capacidad tusígena y la calidad vocal. Eso es lo que nos recomiendan los autores. Y yo personalmente voy a sumar la postura del paciente, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta para empezar a planificar la dilución con alimentos. ¿Cómo vamos a iniciar? Primero evaluamos todo lo que ya veníamos hablando y luego con el test de Blue modificado. Se prefiere que se tiñan los alimentos de azul con las texturas semisólidas. En pacientes neurológicos se recomienda disminuir el volumen del bolo y el aumento de la viscosidad. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la seguridad y nos va a dar un mayor tiempo de tránsito orofaringio. Eso que hace que aumente la apertura del esfinge esofágico superior. Entonces debemos considerar que el objetivo final de la rehabilitación de la deglución es conseguir primero la alimentación oral segura. Eso quiere decir sin aspiraciones. La estrategia de la rehabilitación en pacientes con disfunción deglutoria como kinesiólogos, ¿qué hacemos? Es entrenamientos musculares como por ejemplo los entrenadores musculares que habíamos hablado y incentivar los volúmenes pulmonares, ¿sí? Con la terapia incentivadora. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un aumento de la capacidad pulmonar total que nos da, que nos mantiene la presión subglótica en valores máximos. Entonces eso hace que mejore la seguridad. Bien. ¿Por qué se recomienda incentivadores de volumen y no de flujo? Porque los incentivadores de volumen nos va a mejorar el volumen minuto. Y porque si hacemos correctamente el entrenamiento con los incentivadores de volumen,
nos va a dar una activación mayor del diafragma durante la terapia. Otra cosa que hacemos como kinesiólogos son las técnicas posturales, ¿sí? Se utilizan de manera temporal hasta que la devolución sea segura. ¿Por qué? Porque las técnicas posturales no van a producir en la faringe un redireccionamiento del bolo alimenticio. Eso hace que se facilite la actividad muscular. Entonces mejora los tiempos deglutorios. ¿Cuáles son? Podemos usar la de flexión de cabeza, la de rotación o las de decúbito lateral. Otro entrenamiento sería combinar los ejercicios respiratorios con los ejercicios de deglución con alimentos, deglución con alimentos. Por ejemplo, las inspiraciones con capacidad pulmonar total, sostener, hacer una apnea y deglutir. Otro es las inspiraciones con capacidad pulmonar total, apnea, deglutir y toser. Y las maniobras que mejoran la apertura del esfínter esofágico superior, que son las maniobras compensatorias. Por ejemplo, de la supraglótica o la de Mendelssohn. Bien, cuando nosotros pensamos en la decanulación, en la retirada de la vía aérea artificial, primero el objetivo inicial va a ser restablecer todo lo que son las funciones de la vía aérea superior. Una vez que nosotros tengamos restablecidas las funciones perdidas, entonces ahí nosotros podemos pensar en la decanulación. Entonces, la deglución como parámetro, ¿sí? Debe ser deglución segura de saliva con una disfagia leve. Eso es lo que recomiendan los autores. Si nosotros tenemos una deglución segura de la saliva más una disfagia leve, ya podemos pensar en decanular. La parte respiratoria es contar con buena musculatura respiratoria, y eso tenemos que medir con los medidores, cuantificar con los medidores Pimax, Pmax y pico flujo tosido. Y tenemos que tener una buena fuerza tosígena. Debe ser eficaz y el paciente debe manejar secreciones. Y debemos tener una vía aérea permeable. Si cumplimos con todos esos objetivos, entonces nosotros podemos dar un informe al equipo médico para que se encarguen de retirar la cánula. Entonces, en conclusión, ¿sí? El trabajo concluyó que no hay estrategias para recuperar la función deglutoria. Debemos pensar nosotros si esa cánula realmente es lo que le está generando la disfunción o no de la deglución. Siempre debemos tener en cuenta que primero debe haber seguridad de la vía aérea y que debemos comenzar lo más rápidamente posible la rehabilitación para poder decanular a la persona que nosotros estamos tratando. Eso es lo que concluyeron los autores. ¿Y qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que ustedes piensan con todo lo que hablamos? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Eso es eso es lo recomendable. O sea, lo que nos recomienda el artículo es todo lo que ya hablamos recién. Pero nosotros, por ejemplo, mi opinión es, siempre debemos de ver primero la persona y el contexto de la persona, el entorno, si es que vamos a hacer domicilio. Y otro es el entorno, ¿sí? Donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces,
para que nosotros pensemos en rehabilitar las vías aéreas superiores, para que nosotros pensemos en decanular al paciente. Entonces, primero tenemos que ver el contexto donde estamos, con qué contamos, porque es muy lindo el artículo y ojalá todos podamos cumplir lo que dice ahí, pero muchas veces no podemos, pero debemos de cumplir todos los parámetros como kinesiólogos, ¿sí? Pueden abrir su micrófono, pueden preguntar. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí se escucha, profe. Muy interesante, Estefi, el artículo y ahí en el chat hago la pregunta. Los que mencionan de este protocolo son kinesiólogos que seguramente cumplen funciones en UTI y Son, trabajan con sí, fono. que cumplen funciones en UTI. Uno es el licenciado Cámpora, que es jefe de la unidad de disfagia en FLENI, y la otra es la licenciada Alejandra Falduti, que es encargada del Departamento de Vía Aérea Superior en un hospital de Buenos Aires. Y ellos mencionaron que trabajan con los fonoaudiólogos también. Con la parte de fonoaudiología comunicacional, porque ellos mencionan el trabajo del fonoaudiólogo en la parte de comunicación, de la parte vocal. Y dentro de este protocolo o esta planificación, cada disciplina tiene un rol específico entonces en esta institución en FLENI. En FLENI. Sí, Sí. así mismo es. Por ejemplo, como dijimos que el kinesiólogo en la diapositiva, a ver, voy a ver si es que puedo otra vez presentar. Hablamos un poquito sobre el rol, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros como kinesiólogos, ¿verdad? Y ahí son el entrenamiento muscular, la postura y las maniobras compensatorias, ¿verdad? Todo lo que es entrenamiento muscular de los flujos pulmonares. eh, Nosotros somos los encargados, ¿sí? De rehabilitar la tos, de rehabilitar los músculos inspiratorios, músculos expiratorios, de rehabilitar la postura del paciente, si hablamos de pacientes neurológicos, ese control cervical, ese control de tronco, todo lo que es la musculatura también, orofaringia, todos los músculos supraglóticos, infraglóticos, entonces, ellos se centran en todo lo que es el entrenamiento muscular, tanto eh, de los flujos pulmonares como de los músculos en sí, ¿verdad? Sí, y la pregunta va respecto justamente a esa, no sé si llamarle brecha o superposición o trabajo mancomunado de los fonoaudiólogos y los kinesiólogos a la hora de trabajar justamente esa encrucijada aerodigestiva. Y en este protocolo que mencionaba, se observa que cada disciplina tiene su rol. Y hoy en nuestro país, y a lo mejor puedes comentar tu experiencia y si está licenciado o otro colega kinesiólogo, no sé si hay fonoaudiólogo dentro de nuestro auditorio, pero mi pregunta va dentro de tu experiencia. eh, ¿El kinesiólogo tiene esas herramientas o conocimientos dentro de su formación de grado o requiere hacer una formación especializada para poder trabajar en este protocolo, por ejemplo, en un paciente o en sala, o en el domicilio, o en UTI? Y si se puede compartir con el fonoaudiólogo o el fonoaudiólogo tiene un rol específico en colaboración a lo que es este trabajo. Bueno, en realidad nosotros, yo no sé las otras universidades, no sé el plan, porque deberíamos de ver cómo es el plan, el contenido de pregrado de las otras universidades, pero en la Universidad Nacional de Asunción, nosotros, nuestro plan, o sea, nuestro contenido de pregrado en la materia técnicas evaluativas y funcionales, nosotros damos
todo lo que son las evaluaciones de la parte deglutoria. Entonces tenemos conocimiento desde la parte de pregrado. Y en la materia de prácticas hospitalarias, pasantías hospitalarias y en la residencia, nosotros tenemos clases de todo lo que es rehabilitación de vías aéreas artificiales, tanto de la parte de ventilación mecánica como la tracotomía. Entonces nosotros ahí abordamos también las disfunciones que generan esa vía aérea artificial, y una de esas disfunciones es las disfagias orofaringeas. Y como kinesiólogos también abordamos el tratamiento de esas disfunciones. Todo siempre se basa en lo que es nuestra carrera como kinesiólogos, que es devolver la funcionalidad del paciente, ¿verdad? Porque de eso se trata nuestra carrera, ¿verdad? Ese es el significado de kinesiología y fisioterapia, ¿verdad? Entonces, desde en la Universidad Nacional de Asunción, desde el pregrado hasta el posgrado, que es la residencia, se da todo lo que es evaluación y disfunciones de todo lo que nos conlleva esas vías aéreas artificiales, ¿verdad? Mi experiencia trabajando con el equipo interdisciplinario y multidisciplinario de pacientes con disfunción de la deglución, eh, con enfermería y con médicos no llegamos a tener ningún inconveniente. El equipo del departamento de fisioterapia donde yo estoy trabajando, pero sí con el área de fonoaudiología, ¿verdad? Pero nosotros siempre tenemos que demostrar que nuestro rol es la función respiratoria, devolver la funcionalidad de esas disfunciones respiratorias, devolver la funcionalidad de esas disfunciones musculares, devolver la funcionalidad de esa postura, ¿verdad? Que no está logrando el paciente neurológico, por ejemplo. Entonces, siempre nosotros tenemos que apuntar y ser bien claros en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Tratar de comunicar es muy difícil, ¿verdad? Pero debemos intentar. Lastimosamente, yo no sé la formación de ellos, algunos, por ejemplo, yo trabajo con fonoaudiólogas de la parte comunicacional, y ellas me suelen comentar que ellas no tienen una buena formación en pregrado, que para tener una formación ellos tienen que tener en posgrado, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros kinesiología sí tenemos, ¿verdad? Eh, Al menos en la Universidad Nacional. No sé en las otras universidades, en las privadas, yo no sé si también se aborda estos temas, cómo es el contenido de ellos, si manejan, eh, pero por lo menos nosotros lo básico aprendemos en pregrado y en posgrado en la residencia. Yo creo que muy clara la respuesta y no sé si hay colegas que quieran preguntar acerca de este punto. Es un tema que desde la Asociación de Kinesiólogos nosotros venimos trabajando y muchas veces también recibimos, ustedes sabrán que ante la Federación de Kinesiólogos que también se creó, por ahí donde forma parte de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay, una de las luchas que tiene es contra el intrusismo profesional, pero es importante, como dijo la licenciada Estefanía, conocer el campo de acción del kinesiólogo y tenemos nuestro marco legal y entonces definir cuál es nuestro rol. Y bueno, y cada profesión tiene también su rol específico y a la hora de reclamar o a la hora de colaborar o a la hora de trabajar en equipo, porque finalmente el sol sale para todos y todos tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? La oportunidad de trabajar, tener pacientes, pero ser prudente a la hora de derivar a la persona que esté capacitada y preparada.
porque estamos hablando de las vías respiratorias y ese paciente por no tragar bien se va a volver a internar por una neumonía y va, lastimosamente una de las causas de muerte más frecuentes de las neumonías. Sí, Entonces, así mismo es. O de canular de manera imprudente también, ¿verdad? Porque en mi unidad anteriormente pasaba hasta que con la jefa médica de UTI empezamos a protocolizar todo, a hacer una guía completa de todo, ¿verdad? Porque nos llegaban así de canulaciones incorrectas, en neumonías por broncoaspiraciones constantes. O sea, nosotros sacábamos pacientes de UTI y a los 5, 6 días, 7 días volvían a bajar, ¿verdad? Entonces, eh, lo que tenemos que pensar es siempre en la persona a la cual nosotros estamos rehabilitando, porque esas personas confían en nosotros, ¿sí? Eh, Estamos trabajando con vidas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Por eso el artículo habla que la planificación siempre tiene que ser continua y diaria. Y nosotros siempre tenemos que estar anotando cómo nosotros vamos avanzando con nuestros pacientes, en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar. Y recurrir siempre al equipo interdisciplinario o multidisciplinario si tenemos una duda. Si el paciente, eh, si nosotros ya con nuestro, como kinesiólogos, vemos que está pasando algo, bueno, le pedimos al neumólogo, al otorrino, ¿verdad? Que evalúen más cosas que nosotros no podemos, como por ejemplo las imágenes complementarias. Aunque hoy en día el kinesiólogo puede utilizar las imágenes complementarias, como por ejemplo la ecografía, que en mi unidad nosotros utilizamos, yo me formé, y también lo que es eh, la utilización de, no recuerdo el nombre, en inglés es SEES, que es una camarita y que evalúa la parte oral del paciente, solamente la parte oral, porque nosotros sabemos que no podemos hacer imágenes invasivas, ¿verdad? Porque eso no nos corresponde. Pero sí podemos evaluar todo lo que es la parte oral y hay un curso que se hace para eso, ¿verdad? Eso nos facilita eh, mucho también en el trabajo. y Steffi, tengo otra pregunta. Mencionaste que los incentivadores volumétricos es lo recomendable para estos casos, pero los dispositivos que vienen, el paciente va a estar con su traqueotomía, se ocluye esa tráqueo para hacer los ejercicios, uno Sí, tiene que evaluar antes de desinflar el CAF y sí. podría explicar. Eh, Nosotros primero evaluamos todo lo que es seguridad de la vía aérea antes de desinflar el CAP, ¿sí? Si el paciente tiene un buen ascenso laríngeo, buen control de saliva, teñimos de azul la saliva, evaluamos por 12 horas si no hay una aspiración de secreciones o de saliva. Eso hacemos con el equipo de enfermería porque nosotros no vamos a estar ahí 12 horas, ¿verdad? Pero eso tenemos que hablar en conjunto con el equipo de enfermería, ¿verdad? Entonces, una vez que el paciente, si sale positivo el test de Blue positivo, no se recomienda desinflar el CAP porque todavía no hay un buen control de saliva, ¿verdad? Se recomienda seguir ejercitando, ¿sí? El control de saliva y las vías aéreas inferiores hasta lograr el buen control. Si el test de Blue sale negativo, entonces nosotros desinflamos el CAF y podemos colocar una válvula fonatoria o una oclusión total. Para que nosotros podamos saber cuál ponemos, tenemos que medir con una válvula unidireccional. Nosotros colocamos la válvula fonatoria, la válvula fonatoria tiene un puerto. Hay diferentes tipos de marcas de válvulas fonatorias. La que nosotros solemos usar acá es la Tracker, creo que se llama, Trackover, algo así. Bueno, esa tiene
tiene como se abre y se cierra. Entonces, cerramos esa válvula, ¿verdad? Colocamos el medidor de presión en el puerto de oxígeno de la válvula y medimos la presión traqueal. La presión traqueal inspiratoria y la presión traqueal expiratoria, ¿sí? Si nos da una buena presión traqueal, que es entre -3 y -10, menor a 10, entonces nosotros dejamos con válvula fonatoria o con oclusión total, y ahí ya desinflado el CAF, obviamente, ¿verdad? Y ahí ya empezamos a entrenar todo lo que es vía aérea superior con los incentivadores de volumen, ¿verdad? Que el incentivador de volumen que nosotros tenemos en Paraguay es el Coach 2 o la otra marca que no recuerdo su nombre, que es muy famosa. Esos dos incentivadores nosotros Por contamos. time puede ser. Boldine. Esos dos incentivadores de volumen nosotros contamos en Paraguay. Entonces, con eso nosotros entrenamos la capacidad pulmonar total del paciente. También se utilizan otros tipos de incentivadores, por ejemplo, o de dispositivos, ¿verdad? Eh, eh, no recuerdo los nombres, no sé si está Cristian ahí, para que me ayude. Pero los oscilantes también se utilizan para rehabilitar todo lo que es la vía aérea superior. Los dispositivos oscilantes. En este artículo no habla, pero en otros artículos sí habla, ¿verdad? Y esos incentivadores de volumen lo que nos va a hacer es facilitar, rehabilitar todo lo que es la capacidad funcional total, la capacidad pulmonar total. Y los entrenadores inspiratorios y expiratorios nos van a ayudar a todo lo que es la musculatura respiratoria, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que tenemos que saber? Que ese paciente tiene que entrenar, ¿verdad? Porque ese paciente está inspirando y expirando por su tráqueo, ¿sí? Al colocarle la válvula, ¿sí? La válvula fonatoria, el paciente realiza solamente un ciclo respiratorio, ¿sí? Solamente uno. Cuando nosotros ocluimos totalmente la cánula, el paciente solamente trabaja vía aérea superior, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que entrenar es esa oclusión total del paciente para que pueda ser otra vez funcional su vía aérea superior, ¿sí? Y como kinesiólogos nos encargamos de rehabilitar todo lo que es la parte respiratoria y la parte muscular, ¿verdad? Porque eh, no solamente la parte respiratoria es la responsable, también hay músculos, ¿sí? Que nos ayudan, nos facilitan, ¿verdad? Entonces también tenemos que entrenar toda la musculatura. ¿Y cómo entrenamos? Tenemos que evaluar cuál de los músculos es el que está sufriendo una disfunción, ¿verdad? Y de acuerdo a eso nosotros elegimos el tratamiento correcto, ¿sí? ¿Qué es lo que menciona el artículo? El artículo menciona pocos, tenemos muchísimos. Lo que hicimos el posgrado, en- no sé si alguien hizo el posgrado de alguien de acá, pero lo que hicimos el posgrado sabemos que tenemos muchísimos ejercicios, ¿sí? Pero lo que menciona el artículo es lo que mejora la apertura del esfínter esofágico superior, ¿sí? Porque el artículo habla también de la deglución. Entonces, todos los ejercicios que mejoran, todos los ejercicios musculares que mejoran la apertura del esfínter esofágico superior, entonces debemos también de realizar. ¿Eso cómo se hace? Es planificando, ¿sí? Evaluando, sacando un objetivo y planificar la rehabilitación. Nosotros a veces somos muy ansiosos. Generalmente, bueno, yo no soy tanto, pero yo tengo un equipo detrás mío que es muy ansioso. La jefa médica de la terapia es muy ansiosa. Nosotros también tenemos que lidiar con eso, ¿verdad? Entonces, Vos, explicarle, sí, ansiosa decir en el sentido de que ya le quiere decanular y sí, ya todavía le no quieren está. decanular, sí, así mismo es, ya le quieren decanular. O la familia, a veces hacemos en domicilio, a veces no. Generalmente tratamos de que la decanulación se realice
en UTI o en clínica médica, ¿verdad? A veces no logramos, no conseguimos porque el paciente tiene una debilidad adquirida en UTI marcadísima o generalmente los pacientes neurológicos, ¿sí? Esos son los dos pacientes que nosotros no logramos decanular dentro del hospital. Pero lo ideal, los artículos nuevos recomiendan que el paciente debe ir de alta una vez decanulado, ¿verdad? Pero en esos dos pacientes generalmente no conseguimos porque obviamente no va a estar toda su vida en el hospital, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a domicilio, generalmente la familia o el equipo multidisciplinario con el que vos estás trabajando es muy ansioso y es, vamos a decanular, es decanular y no tenemos que bajar un poquito, ¿verdad? Y valorar, cuando hablamos de pacientes neurológicos es donde más nosotros tenemos que tener cuidado, porque el paciente neurológico es cambiante. Hoy puede estar bien y mañana no, ¿verdad? ¿Me escuchan? No sé si, creo que la profe Lelis se quedó colgadita. ¿Tienen alguna pregunta más? Estefi, y mientras los colegas van haciendo sus preguntitas, eh, te quería preguntar también y si puedes dar detalles del curso, del Ah, taller de traqueostomía, ¿verdad? De manejo en pacientes con traqueostomía, si puedes dar detalle acerca del curso, está dirigido a los licenciados en kinesiología. no, voy a buscar a ver si tengo el flyercito para Aquí, mostrarles. Vos acá tenés, yo profe. voy a proyectar. Dale, dale, dale. Se quedó nomás colgado acá mi Tengo compu. Voy a fijarme un poco si puedo proyectar porque se quedó colgado mi pantalla. Ahí, espectacular. Se ve, sí se ve. Bien, este es un taller que vamos a dar con el licenciado Cristian. Si tuvieron la oportunidad de participar en su reunión científica del mes pasado, él estuvo hablando también un poquito sobre las disfunciones de la vía aérea superior, ¿verdad? Es un taller que se va a hacer en el Centro de Rehabilitación eh, de Rehabilitación de Kinesiología del Británico. El Británico tiene un centro de rehabilitación. Es en el edificio CENIT, que está ahí Félix Bogado y Rodríguez de Francia. Es un taller dirigido exclusivamente para kinesiólogos porque vamos a hablar solamente de lo que hace el kinesiólogo en una traqueostomía y cómo nosotros podemos abordar. Vamos a estar hablando todo exclusivamente, va a ser un taller exclusivo de tratamientos, ¿verdad? Vamos a abordar todo lo que es tratamiento y cómo nosotros podemos ayudarle al paciente traqueotomizado. Tiene un costo para licenciados de 250.000 y para estudiantes de 100.000. No sé si hay estudiantes acá, pero estuvimos hablando, creo que ayer y anteayer, con el presidente del Centro de Estudiantes de
de la Universidad Nacional de Asunción y ellos tienen un descuento de 50.000 guaraníes por ser socios del centro de estudiantes de la carrera, ¿verdad? Los socios de la asociación, hay 3 becas para los socios que vamos a sortear el jueves. Pueden escribir a esos números que están ahí y el taller cuenta con el apoyo de la carrera de Kinesiología 1, de la residencia del Departamento de Cardiorrespiratorio, de Grupo Inspira, del Británico, del Centro de Rehabilitación del Británico y de la asociación. Va a estar otra empresa se sumó ayer, por eso no aparece ahí el loguito, pero es una empresa de taping, ¿no? Que es nuevo acá en Paraguay, no es de PM, es una empresa que está iniciando. Entonces, ellos van a ir mañana también el fin de semana, el sábado y el domingo van a ir también a tener un stand ahí con sus productos. Grupo Inspira va a estar también con sus productos porque nosotros vamos a utilizar, o sea que vamos a practicar con todo lo que se requiere, o sea, todos los ejercitadores que uno necesita para los pacientes con traqueotomía. Va a ser de 8 de la mañana a 18 de la mañana, de 8 de la mañana a 18 de la tarde. A veces puede surgir ahí un cambio, a lo mejor terminamos antes, ¿verdad? Pero es hasta las 6 de la tarde. Y El cupo es en ese espacio ya se va a explicar también estos ejercicios, porque hay todo. algunos que, bueno, no conocen la técnica de Masako, el de Shindong, Men- que leí en el artículo que hay muchos ejercicios que se puede aplicar y pueden ir orientando ustedes también en este taller. En todo. Vamos a estar hablando de todo lo que es tratamiento kinésico en pacientes con traqueotomía. Toda la parte respiratoria, la parte muscular, la parte de maniobras compensatorias, entrenamiento funcional, entrenamiento cardíaco también, porque si no son neurológicos, por ejemplo, pacientes con EPOC, también cuesta muchísimo decanular, entonces nosotros con ellos necesitamos muchísimos ejercicios funcionales, no solamente musculares, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a abordar. Hay cupos limitados de 30 personas porque el lugar, el salón, el auditorio del centro no es muy grande. Entonces, hasta ahora ya estamos casi llenos, ¿verdad? Entonces, si por ahí quieren, nos pueden escribir nomás. Muchísimas gracias, licenciada Estefanía. No sé si hay alguna pregunta. Si entendieron, no sé si se entendió. Hay veces que yo hablo muy rápido y mezclo todo. Lo importante es que hayan entendido de cómo uno tiene que planificar. Si no, me dicen nomás y volvemos a repetir sin problema. Creo que fue muy claro y muy didáctico también. Cada diapositiva fuiste explicando de manera muy dinámica y creo que sí se entendió. No obstante, es toda una especialidad, toda un área diferente también de trabajo que requiere de su tiempo para leer un poquito más. Sí, 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 así mismo es. Es un área, es compleja, no es joda. Sí, Pero lo básico tenemos que manejar. A veces con lo básico ya se puede rehabilitar, ¿verdad? No hace falta que utilicemos algo muy específico, ¿verdad? Lo específico vamos a utilizar con esos pacientes que son muy complicados, que, ¿verdad? Hay veces que es muy fácil, hay veces que es rehabilitar la tos y el paciente ya está ok, ¿verdad? O hay veces que es solamente rehabilitar la capacidad pulmonar total y el paciente ya está ok para decanular, ¿verdad? Pero hay veces que no, hay veces que el paciente tiene buena tos, no tiene secreciones, maneja saliva, deglute saliva, eh, no, tiene una disfagia leve y justo tiene estenosis, por ejemplo, o justo tiene una obstrucción, ¿verdad?
Entonces, o justo, ¿verdad? Entonces la decanulación se hace más larga, ¿verdad? Entonces, con lo básico se puede decanular y también con lo específico se puede llegar a decanular al paciente. Todo depende de la persona y la patología, como dice el artículo. Es la patología lo más importante y lo más importante es qué le llevó a esa persona a ponerse una traqueotomía o a que le pongan una traqueotomía. Eso es lo principal, lo que tenemos que valorar, lo primero que tenemos que valorar. Y también otro punto muy importante es el estado de conciencia del paciente, el estado neurológico. Sí, así es. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y vamos a compartir seguramente en las redes sociales el link de este artículo, ¿verdad? Que es abierto este artículo o es Es pagado. abierto, no, no, es abierto, es abierto. Pueden ingresar en la revista de, en la revista, ay, puse yo, no me acuerdo. Hay una pregunta en el chat, dice, no sé si hablaste de tipos de cánulas que utilizan en el trabajo. Bueno, al principio hablamos sobre la cánula. La cánula que se prefiere para rehabilitar al paciente es la cánula con puerto subglótico. Nosotros tenemos que ser realistas. Hay veces que lo que tenemos en el hospital es lo que se utiliza, ¿verdad? Más si estamos trabajando en un hospital público. Si estamos trabajando en un hospital privado, es fácil decirle a la jefa médica si se le va a hacer traqueotomía, si es que está en sus posibilidades de pagar una cánula con puerto subglótico, es mejor esa, ¿verdad? Pero hay veces que tenemos que usar la cánula que nos dan en el hospital, ¿verdad? Entonces, ¿se puede rehabilitar igual? Se puede rehabilitar igual, ¿sí? No es porque no tenga la cánula con puerto subglótico no se va a rehabilitar el paciente. No, eso es mentira. Se puede rehabilitar igual, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que saber es las características de esa cánula con la que nosotros estamos trabajando para que nosotros podamos planificar nuestro tratamiento, ¿sí? Si contamos con una cálula de puerto subglótico, que es la que se prefiere, va a ser mucho más fácil la rehabilitación, mucho más fácil y más rápida. Si no contamos con eso, tenemos otras técnicas, tenemos otros ejercicios para hacer, ¿verdad? Eso vamos a aprender también en el taller, ¿no? Así que no porque, ¿verdad? Porque hay veces, hay colegas y hay otras de otras disciplinas que, por ejemplo, están en negación con un tipo de cánula, ¿verdad? Con ese no podemos rehabilitar y que no sé qué. No, es mentira, se puede rehabilitar igual. Va a costar más, va a ser mucho más largo el proceso, va a costar, pero se va a lograr, se puede lograr, ¿sí? En Paraguay, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, existen cánulas de traqueotomía regulables, ¿verdad? Que vos podés regular el diámetro, podés regular el largor, ¿verdad? Acá en Paraguay no existe, por ejemplo, eso. ¿Y qué es lo que se hace? Se cambia la cánula, ¿verdad? Se le vuelve a ingresar al paciente en internación y se vuelve a cambiar la cánula, ¿verdad? Entonces, hay estrategias, ¿verdad? Depende, y ahí es donde nosotros tenemos que leer, leer y leer, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Sí, vamos a compartir el link, colega Sergio Denis. Vamos a compartir el link en las redes sociales, el link del artículo. Muchísimas gracias, licenciada Estefanía. Muchísimas gracias a los colegas y estudiantes que se conectaron. Esta charla va a estar grabada en el canal de YouTube de la asociación, por si quieran volver a escuchar. Y bueno, nos encontramos el próximo mes con otra reunión científica. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Préndanse el taller. Buenas noches. Buenas noches.